Dios los bendiga, Dios los guarde. Su hermano en Cristo, un día más, predicando su palabra. Dios los bendiga y Dios los guarde. Un día más predicando su palabra en tu canal, obedeciendo al llamado. Por gracia y obra del Señor, transmitiendo a los necesitados. Hoy hablaremos sobre quién fue Gedeón y qué papel desempeñó en la historia de Israel. Y usaremos como texto básico Jueces 6:37. Gloria sea al Señor. Padre, gracias porque el día de hoy tu iglesia, Padre Celestial, la iglesia Restauración Emanuel se encontraba hasta las 3 de la tarde en oración, ¿verdad? Todos los miembros, unos reunidos en un lugar específico y otros en sus hogares. Yo estuve en el mío. Te doy las gracias porque tu pueblo se unió en oración, pidiéndote, Padre Celestial, por tu misericordia. Yo decidí que al final del día de hoy iba, ¿verdad?, a hacer una pequeña exhortación, o como otros llaman, una predicación. Te doy las gracias, Señor, por permitirme hoy estar aquí y traer tu palabra. Vamos a ver si podemos conectarnos a las otras redes que tenemos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre. Santo eres, Señor. No se puede, lo cambiaremos ahorita. Padre, gracias te damos en esta hora por el privilegio que nos da de salir en este canal el día de hoy para predicar tu palabra. Te agradezco, Señor, que me permitas abrir el canal y predicar tu palabra en la tarde de hoy. Sé tú obrando a través de mi voz, que sea palabra tuya y no de hombre, Padre Celestial. Te agradezco por las almas que tú has de salvar en el día de hoy, o en la tarde, o en el mes, o el próximo mes, donde esta predicación llegue, por pasado a que el Espíritu Santo la va a llevar a los oídos que necesitan escucharla. Gracias, Señor. Te doy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos. ¿Quién fue de Gedeón y qué papel desempeñó en la historia de Israel? Basándonos en el texto, ¿verdad? Jueces 6:37. ¿Quién fue Gedeón? Gedeón era hijo de Joás, de la tribu de Manasés, y vivía en Ofra. Era un hombre común dedicado a las labores agrícolas que inicialmente se consideraba incapaz de liderar a Israel. Vivía en Ofra, una ciudad de territorio de Manasés, y aunque su nombre sugiere conexión de la adoración a Yahweh, Joás tenía un altar dedicado a Baal y un objeto de culto a Aserá, lo que indicaba que participaba en las prácticas idólatras comunes de su tiempo. Cuando Gedeón, su hijo, destruyó el altar de Baal, siguiendo las instrucciones de Dios, los habitantes de Ofra querían matarlo. Sin embargo, fue Joás su padre que lo defendió, argumentando que si Baal era un Dios verdadero, debería de defenderse por sí mismo. Este acto muestra el cambio de postura de Joás, al menos en este momento, hacia la adoración de Dios de Israel. El llamado divino que recibió Gedeón fue elegido por Dios para liderar a Israel de su tiempo de gran opresión. Un ángel del Señor lo llamó hombre valiente, aunque Gedeón se veía a sí mismo como el menor de la familia y dudaba de sus capacidades.
En Jueces 6:37, Gedeón busca una señal de confirmación divina para saber que Dios lo estaba guiando en la misión a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Coloca un vellón, vamos a decirle una peseta para que podamos entender, una peseta, en la era y pide que si es la voluntad de Dios, el vellón esté húmedo del rocío mientras todo lo demás alrededor esté seco. Este acto refleja la necesidad de certeza y confianza en el llamado de Dios. Clave en el llamado, en la reflexión que él hizo para el Señor, la clave era la fe. Él tenía fe y duda. Gedeón muestra una fe y duda buscando una confirmación adicional de la voluntad de Dios. Paciencia divina. Dios responde a su solicitud de señales mostrando su paciencia y disponibilidad para fortalecer la fe de Gedeón. Discernimiento. Este pasaje subraya la importancia y la búsqueda de claridad de las decisiones de Dios, porque después que él pide que el rocío cayera alrededor y no en el vellón, luego le pide a él que el rocío cayera en el vellón y no alrededor. O sea, primero era que cayera en la peseta y no alrededor, después que cayera alrededor y no en la peseta. Y Dios le cumplió lo que él le pidió, conforme a su voluntad. Así fue. Obediencia a Dios. La victoria fue posible porque Gedeón siguió las instrucciones específicas de Dios, confiando en su plan. La soberanía de Dios. Este pasaje dedica como intervención divina, asegura la victoria, incluso en las situaciones aparentemente imposibles. Más adelante van a entender por qué era aparentemente imposible. Justicia y liberación. La derrota de los madianitas representa la resurrección a la justicia y paz de Israel. Gedeón fue juez y líder militar del antiguo Israel, conocido por su papel en la liberación del pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Su historia encuentra en el libro de Jueces, capítulos 6 al 8, y ofrece lecciones profundas sobre la fe, valentía y dependencia de Dios. En Jueces 7:25, después de la victoria de Gedeón sobre los madianitas con su ejército reducido a 300 hombres, los líderes enemigos, Oreb y Saeb, son capturados y ejecutados. Fíjense cómo es esto, que más adelante van a entender de cuánto era el ejército que tenía Gedeón y a cuántos soldados el Señor Dios les redujo para una victoria significativa. Los redujo a 300 hombres. Oreb y Seo fueron los principales medianitas mercenarios mencionados en la Biblia, específicamente en el libro de Jueces. Sus nombres tienen significados simbólicos. Oreb significaba cuervo y Seeb significaba lobo. Estos líderes participaron en las incursiones contra Israel durante el tiempo de Gedeón. Después de la victoria de Gedeón sobre los madianitas, Oreb y Zoed intentaron huir, pero fueron capturados y ejecutados por los efraimitas. Oreb fue asesinado en la roca de Oreb y Seeb fue en el lugar de Seb, lugares que probablemente recibieron sus nombres debido a estos eventos. Sus cabezas fueron llevados a Gedeón como símbolo de la victoria. Estos eventos subrayan la intervención divina en la liberación de Israel y el cumplimiento de la promesa de Dios de entregar a los medianitas en manos de su pueblo. Tema clave en esto: la obediencia a Dios. Victoria fue posible porque Gedeón siguió las instrucciones específicas de Dios, confiando en su plan. La soberanía de Dios. Este pasaje
destaca cómo la intervención divina asegura la victoria, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Justicia y liberación. La derrota de los madianitas representa la restauración de la justicia y paz de Israel. La estrategia de Gedeón para derrotar a los madianitas, descrita en Jueces 7, es una de las más fascinantes y únicas de la Biblia, ya que fue diseñada por Dios para demostrar su poder y no la fuerza del ejército humano. Aquí están los detalles, ¿verdad?, y claves de cómo esto se llevó a cabo. Restauración del ejército. Gedeón comenzó su ejército con 32,000 hombres. Fíjese, antes de ir a la guerra él tenía 32,000 hombres, pero Dios redujo solo a 300 soldados. De tantos que habían, solamente 300. Esta reducción tenía como propósito evitar que Israel se atribuyera la victoria por su fuerza militar. Dios no permitió que el pueblo se echara a cuentas que ellos habían ganado, porque eran muchos. Su primera reducción de todos los que tenían miedo fueron enviados a la casa y quedaron solamente 10,000. Él preguntó que quiénes tenían miedo, y todos los que dijeron que tenían miedo los enviaron a la casa, y se quedó con 10,000 de aquellos 32. La segunda reducción, Dios instruyó a Gedeón observar cómo los hombres bebían agua en el río. Los que lamieron el agua con sus manos fueron elegidos, reduciéndolo a solamente 300. Preparación de la batalla. Gedeón indicó a los hombres, dividió en la palabra a los hombres en 3 grupos, dándoles cada uno una trompeta, un cántaro de barro, una antorcha encendida. Dentro del cántaro no había espadas ni armas convencionales involucradas en este momento. La clave del ataque, lo que muestra la estrategia, que confiaban plenamente en la intervención divina. Aquí todo lo hizo Dios, el hombre no hizo nada, obedecer su palabra. El ataque estratégico. Durante la noche los 300 hombres rodearon el campamento de los madianitas, que estaban dormidos, no tenían guardia, estaban tan confiados que no tenían nadie que vigilara. En el momento señalado rompieron los cántaros, dejando visible la luz y las antorchas, tocando las trompetas, y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. En esta combinación de luz y sonido y el grito repentino causó pánico, confusión en el campamento enemigo. Los madianitas, en su desorientación, comenzaron a atacarse entre ellos mismos, pensando que los que estaban alrededor del enemigo eran ellos mismos. La persecución. Tras la confusión inicial, los madianitas huyeron y Gedeón convocó a otros israelitas para perseguir y derrotar completamente las fuerzas enemigas. Fue durante esta persecución que los principales madianitas, Oreb y Joel, fueron capturados y ejecutados. Lecciones de la estrategia. Confiar en Dios. La reducción del ejército muestra que el poder de Dios es más que suficiente para superar a cualquier obstáculo. La unidad y obediencia de los 300 hombres obedecieron finalmente las instrucciones de Gedeón, confiando en su liderazgo y en el plan de Dios. El uso de los recursos no convencionales. Dios usó elementos simples, trompetas, cántaros y antorchas, para lograr una victoria extraordinaria, recordándonos que el poder de usar cualquier cosa para cumplir sus propósitos. ¿Cómo la interpreta la historia en diferentes tradiciones religiosas? La historia de Gedeón fue interpretada y aplicaciones significativas durante las tradiciones religiosas, aunque principalmente es vista como la comunidad judía y cristiana. A continuación les voy a mostrar las interpretaciones de estos relatos. El judaísmo. La tradición judía, la historia de Gedeón enfatiza en el llamado de Dios a liberar a su pueblo.
la información de confiar en Él y la necesidad de combatir la idolatría con algunos puntos claves, como confianza en Dios, la reducción del ejército de Gedeón a 300 hombres, interpretada como un recordatorio de que la victoria de Israel dependía única y exclusivamente de Dios y no de las fuerzas humanas. Idolatría, la destrucción del altar de Baal y de la construcción de altares de Yahweh, y la construcción de un altar a Yahweh, son un ejemplo de la lucha constante contra la idolatría de Israel. Lección moral. Gedeón es a menudo usado como un modelo de obediencia, aunque con advertencias sobre sus errores posteriores. Fue la creación de Efod. El cristianismo, ¿cómo lo ve el cristianismo? En la tradición cristiana, Gedeón se interpreta como un ejemplo de fe y de acción, dependencia de Dios. Tema de la debilidad humana. Gedeón ilustraba como pueblo, pues usaba a las personas imperfectas y débiles para realizar su obra. En 2 Corintios 12:9, su duda inicial y crecimiento en la fe refleja la comunidad espiritual de muchos creyentes. Gloria a Dios. Jesús como libertador. Jesús como libertador. Algunos ven a Gedeón un tipo de figura de Cristo, ya que ambos son líderes que traen salvación a sus seguidores. La victoria en la obediencia. La historia de Gedeón fue usada como un ejemplo de cómo la obediencia a Dios, incluso cuando parecía irracional, como atacar con 300 hombres, resulta una bendición y una victoria. Porque él confió en el Señor. El Señor le redució los soldados, él no se afligió. Él siguió completamente las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra. Dependió de los 300 hombres en los grupos que dividió para llegar a la victoria, en obediencia a Dios. En contexto religioso, el judaísmo y el cristianismo, la historia de Gedeón no suele formar parte de las tradiciones principales, pero hay lecciones universales que pueden ser valoradas. Inspiración en su superación. La narrativa de un líder que vence grandes desafíos con pocos recursos puede resonar en las culturas como una historia de superación y valentía. La lucha contra la injusticia. La liberación del pueblo fue una opresión prolongada, pues puede interpretarse como un símbolo universal de la justicia y la esperanza. Aplicaciones contemporáneas. Independientemente de la tradición, la historia de Gedeón es frecuentemente usada para abordar temas como la confianza en lo divino y en o algo superior para enfrentar retos, la importancia de la fe y de la obediencia en tiempos de incertidumbre, la lucha contra las estructuras de poder opresivas o las idolatrías modernas como el materialismo. Para cerrar, ya estamos cerrando el mensaje basado en la palabra de Dios. La historia de Gedeón nos recuerda que Dios no necesita números grandes ni habilidades excepcionales para cumplir su propósito en la búsqueda de corazones dispuestos a confiar y obedecer su plan. Así Gedeón enfrentó sus dudas y confió en el poder de Dios. Podemos también nosotros depender de su fidelidad en nuestros propios desafíos. En 2 Corintios 12:9 dice: mirad, es suficiente para mí, porque mi poder se perfecciona en sus debilidades. Esta verdad nos impulsa a dejar nuestras inseguridades y caminar en fe, sabiendo que Dios obra de maneras sorprendentes para su gloria. Así que yo les exhorto, tengan ánimo, confiar plenamente en el Señor.
incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles, porque al igual que Gedeón, cuando le entregamos todo a Dios, Él nos dará la victoria. Sigamos adelante con fe y valentía. Con fe y valentía, no nos acobardemos. Gloria al Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra que ha sido leída, por la exhortación a los que estamos dentro del camino del Señor en nuestras iglesias, como para aquellos que están afuera, perdidos. Al escuchar esto pueden reflexionar y entender que fuera de la cobertura del Señor no tendremos esperanza. Padre, gracias te doy por los que tú has de sanar y los que tú has de llevar al camino correcto para su salvación. Si has escuchado esto que se ha predicado hoy y has entendido que tú ibas en el camino equivocado, arrepiéntete de todo corazón. Entrégale tu vida al Dios de Dios, al Señor Jesús, a Dios Todopoderoso. Y di después de mí: Señor, he reconocido que he sido pecador, he entendido que yo ando fuera de tu voluntad y quiero entregar mi vida a ti para mi salvación eterna, para poder disfrutar del gozo junto con los hermanos que van a ser salvos el día que el libro se abra. Permite que mi nombre esté escrito en ese libro, para cuando sea abierto el libro, encuentren mi nombre en ese libro y yo pueda pasar a la vida eterna de salvación contigo. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que se apartaron y ahora quieren regresar, Señor, tú conoces el corazón de cada cual. Si hay arrepentimiento genuino en su corazón, Señor, permite que su nombre nuevamente sea escrito en el libro de la vida y que pasen a tener vida eterna conjuntamente con los elegidos. Gracias te doy por permitirme, Señor. Bendice mi vida y sígueme usando con poder, Padre Celestial, y que mi boca se abra para hablar verdad tuya, con carbón encendido, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya. Todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias.